Le damos ahora la palabra a, a Guido Starosta, quien junto con Rodrigo Steinberg fueron coautores de un ensayo que participa también, que es partícipe de este volumen, de este libro colectivo. Él es doctor en Sociología por la Universidad de Warwick, en Reino Unido, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y profesor titular en el Departamento de Economía y Administración en la Universidad Nacional de Quilmes, en la Argentina. Tienes unos 15 minutos, Guido, para poder exponer. Bueno, muchísimas gracias. Buenas a todos y todas. Me sumo a los agradecimientos, obviamente en particular a Omar, por la organización de este evento, del libro, por la invitación a participar tanto de la presentación como del libro, y también, bueno, en general a todos los que estuvieron involucrados, los y las que estuvieron involucrados y involucradas en la organización del evento y del libro, que presupone un esfuerzo, como se ha señalado, muy grande. Y también, bueno, mis saludos y agradecimientos a todos los autores y autoras y a todos quienes están presentes hoy para esta presentación. Yo no sabía bien cómo encarar mi ponencia, mi breve presentación para hoy. Se me ocurrió que quizás una cosa que valía la pena hacer es señalar una serie de cuestiones generales inspirados en el título del libro, El poder de las preguntas, ensayos desde Marx sobre el Perú y el mundo contemporáneo, tratando de poner de relieve, ahora voy a volver sobre esto, lo que para mí es, o lo que implica pensar desde Marx, lo que es el legado marxiano, y lo que nos deja como herramientas para pensar y transformar de modo radical el mundo contemporáneo. Y este libro en general, creo que una de las características que tiene, como también señaló recién, es que constituye otra herramienta actualizada a partir de los planteamientos de Marx, para poder avanzar en ese proceso de transformación tan urgente y necesario. El capítulo, como señalaba también recién Omar, es un capítulo que escribimos en coautoría con Rodrigo Steinberg, un compañero aquí de Buenos Aires. En particular, el capítulo trata de la temática de la especificidad del desarrollo capitalista en las sociedades latinoamericanas, históricamente y llevado al mundo contemporáneo. Pero no quiero en estas breves palabras detenerme en dicha problemática en particular, entre otras cosas precisamente porque la idea es que las palabras sean breves, sino sencillamente señalar, como decía, unas cuestiones generales que creo que cruzan todos los capítulos en cuanto al espíritu que implica esto del poder de las preguntas, que no es otra cosa que la potencialidad para pensar críticamente las determinaciones del mundo contemporáneo en pos de avanzar en su transformación. Y concretamente, lo que pensaba que era una buena manera de encarar estas reflexiones, bastante en línea con lo que señalaba Omar al principio, ¿sí?, es reflexionar un poco sobre la potencialidad del pensamiento de Marx, o inclusive uno diría, dado que en muchas cuestiones implica ir más allá de Marx, y que además no es necesariamente una cuestión de leer a Marx, sino de enfrentarse uno mismo a las determinaciones actuales y usar el pensamiento de Marx como una herramienta, como decía, para pensar estas determinaciones sociales del mundo contemporáneo de hoy en día, que, bueno, esta forma de particular del conocimiento científico que desarrolla Marx habilita ciertas preguntas que permiten dar cuenta críticamente de estas determinaciones sociales que rigen el movimiento de la sociedad contemporánea. Y se trata de preguntas que obviamente implican intentos de respuestas, obviamente, que en general, como también se señalaba hace un rato, quedan fuera del campo de visión de las ciencias sociales convencionales, y de hecho es un rasgo distintivo del legado marxiano haber sacado a la luz estas determinaciones fundamentales de organizar, del proceso de vida organizado en su forma capitalista. Y respecto del poder de las preguntas, ¿sí?, uno podría quizás acá vincularlo con lo que ya al comienzo de la obra más desarrollada de Marx, El Capital, en el tomo 1, en la sección sobre el carácter fetichista de la mercancía, ahí Marx plantea que la línea divisoria, por así decirlo,
entre su crítica a la economía política y la propia economía política, que no puede trascender las limitaciones del horizonte ideológico respecto de conceptualizar esta forma de organizar el proceso de vida social que es la sociedad capitalista, cuando Marx plantea que no es un problema simplemente de de las respuestas que da la economía política, sino que, como dice allí, ni siquiera se pregunta por qué el contenido de trabajo social se representa en esa forma del valor como la forma más general en que se expresa el ser social en el modo de producción capitalista. Entonces la propia pregunta ya implica ir un más allá de las ciencias sociales convencionales. Por supuesto, y al mismo tiempo incluso dentro de quienes intentan continuar el legado marxiano, las respuestas a estas preguntas han sido muy diversas, y de allí las animadas y múltiples controversias dentro del marxismo. No pretendo en lo que sigue, ni puedo también por restricciones de tiempo abordar la riqueza de estos debates, sino sencillamente me voy a limitar a señalar algunas de las respuestas usuales que se dan respecto de las preguntas de las determinaciones, acerca de las determinaciones más generales del modo de producción capitalista, para luego por ahí contraponerlas a lo que es mi punto de vista, que surge de mi lectura crítica de la obra de Marx, y que en parte está plasmado, digamos, en el capítulo respectivo. Entonces, voy a pasar a detallar y señalar cuáles son estas preguntas que para mí son las esenciales preguntas que nos da Marx cuando se trata de ir a avanzar en el conocimiento de las formas actuales del ser social, las determinaciones sociales del mundo contemporáneo. La primera es, sencillamente, como remite el título de su obra más importante, ¿qué es el capital? O lo que es lo mismo, ¿cuál es la determinación específica del capital como relación social? Y es prácticamente, uno diría ya casi un lugar común dentro del marxismo, enfatizar el hecho que para Marx el capital no es simplemente una cosa, por caso los medios de producción, sino básicamente una relación social. Pero frente a esta respuesta, la pregunta que uno tiene delante a continuación es, ¿frente a qué tipo de relación social estamos cuando hablamos del capital? ¿Se trata simplemente de una relación de dominación de clase, tal como muchas veces aparece planteado en algunas lecturas de Marx, algunas versiones del marxismo? En contraste con ese tipo de lecturas, yo quisiera poner de relieve lo que para mí es uno de los descubrimientos más potentes que nos ha dejado el legado marxiano, y es el descubrimiento de que en su determinación más general, como valor que se autovaloriza, el capital se trata de una relación social materializada u objetivada, entre propietarios de mercancías en particular, que a su vez están diferenciados en clases sociales, y más concretamente, es una relación social que se ha erigido en el sujeto concreto mismo, enajenado, de la unidad del proceso de reproducción social y su expansión. Y esto quiere decir que subsumido bajo la forma de capital o bajo la forma capital, el contenido o finalidad inmanentes, enajenados del proceso de vida social, deviene la producción de plusvalor, es decir, más de esta relación social objetivada que se pone en marcha de manera automática con el único propósito de, en una progresión formalmente sin límite, producir más de esta relación social objetivada. Y esto quiere decir, en otras palabras, que la expansión del metabolismo material de la sociedad toma la forma invertida de la acumulación del capital total de la sociedad. Y esto es lo que caracteriza la especificidad de la sociedad capitalista, que es un proceso de organizar la vida humana, pero que está, o que adquiere, la forma de un automatismo sujeto a leyes, cuyo movimiento obviamente se realiza mediante la acción consciente de los individuos, pero cuya unidad general se establece de manera inconsciente a espaldas de la conciencia y la voluntad de los propios sujetos materiales de este proceso de vida social, que somos nosotros los seres humanos. ¿Sí? En términos de Marx, con una formulación característica, para mí es muy rica, respecto de poner justamente de relieve aquellos aspectos ocultos que no quedan en evidencia cuando uno se detiene ante las apariencias inmediatas de la realidad, el planteo de Marx que los seres humanos pasan a estar determinados como personificaciones de estas formas cosificadas de mediación social. Respecto a la lucha de clases, en particular, claramente es una forma concreta que toma esta relación social, pero desde esta perspectiva,
es una relación social directa, que es la forma más general de estas relaciones sociales directas entre personificaciones colectivas de mercancías, pero que media la reproducción contradictoria de esta acumulación del capital total de la sociedad, en tanto relación social indirecta, más general aún, la cual establece la unidad del proceso de vida humano. Esta sería la primera gran cuestión, esta constitución enajenada de las propias potencias del trabajo social objetivadas en el producto, en el sujeto enajenado de la vida social. La segunda cuestión central que hace a esto es cuál es el vínculo entre lo que, de vuelta, si uno se detiene ante las apariencias inmediatas de esta realidad social, aparece recortado como formas económicas, digamos el mercado, y políticas, la lucha de clases, el Estado, de la sociedad capitalista, ¿sí? Esto que aparece como ámbitos autosuficientes o autosubsistentes, en el cual aparece diferenciada y recortada la unidad del proceso de vida social. Y acá, obviamente, nuevamente, las controversias dentro del marxismo han sido numerosas, y evidentemente es imposible en estas breves palabras hacer justicia frente a la riqueza de dichos debates, y simplemente voy a limitarme a señalar lo que de vuelta aparece como el eje de varios, o de los intentos quizás más difundidos, por dejar atrás el viejo mecanicismo o economicismo que, en principio, se dice caracterizaba el marxismo ortodoxo, que es la noción, en algún sentido, hay diferentes versiones, de la autonomía relativa de lo político, ¿sí? Y nuevamente quisiera sencillamente poner qué es lo que encuentro yo como lo más importante que nos deja el legado marxiano, plasmado en su obra más madura, El Capital, en contraste tanto con el marxismo ortodoxo como con las diferentes nociones, sean explícitas o implícitas, de autonomía relativa de lo político, y que me parece que es importante poner de relieve por ahí este punto de vista alternativo. Lo primero, señalar que es precisamente un rasgo específico de la sociedad capitalista el que la unidad de la relación social se realice de un modo diferenciado en formas económicas, este movimiento autonomizado de las mercancías capital en el mercado, y formas políticas, la lucha de clases y el Estado. En segundo lugar, y más concretamente, señalar que desde esta perspectiva, y esto es lo que yo encuentro como enseñanza sustantiva y metodológica que hay que sacar del Capital para entender la relación social en sus formas contemporáneas, que las formas políticas están determinadas como el modo o la forma de existencia necesario del contenido contradictorio de las formas económicas asumidas por las relaciones sociales capitalistas. Y en este sentido, creo que para mí es esencial señalar lo que es este vínculo contradictorio entre el contenido y su forma concreta de realizarse como una de las enseñanzas metodológicas para extraer del Capital y pensar la realidad contemporánea. Y en este sentido, lucha de clases y acción estatal no deben ser concebidas como factores, como decía antes, autosubsistentes que modifican o influencian desde dicha exterioridad el despliegue de la ley del valor, sino que al contrario hay que pensar a las formas políticas como constituyendo el modo necesario de existencia más concreto en el cual se realiza este movimiento de autovalorización del valor, este movimiento del sujeto concreto, enajenado del proceso de vida social, en el cual realiza sus propias determinaciones más allá de las formas estrictamente económicas que brotan inmediatamente del carácter indirecto de las relaciones sociales de producción capitalistas que, para reproducirse y realizarse en su plenitud, necesitan asumir estas formas de relaciones directas entre personificaciones. Y finalmente, el otro punto que me parece necesario señalar como una de las cuestiones esenciales, más en lo que aparece en el discurso general, digamos, de las ciencias sociales, aunque el término haya pasado de algún modo de moda en tiempos recientes, pero aparece como una de las características que supuestamente caracterizan, valga la redundancia, a la etapa actual de la sociedad capitalista, que es la globalización, ¿sí? Pensar cuál es el vínculo de lo que aparece en su inmediatez como dos dimensiones diferenciadas y separadas del proceso de reproducción social capitalista. Por un lado, la dimensión nacional, y por otro lado, la dimensión global.
Aquí uno podría decir que de algún modo en muchos de los debates se replica la noción de autonomía relativa, bueno, antes de lo político, ahora en términos de una autonomía relativa de lo nacional frente a una dimensión global de la acumulación capitalista, del proceso de reproducción de la sociedad capitalista, de las relaciones sociales capitalistas. Y en última instancia, creo que aquí el desafío, que es lo que quizás está en juego en última instancia, es romper con lo que veo yo como problemático de muchas de las versiones convencionales de las ciencias sociales, que es el nacionalismo metodológico, ¿sí? Por ponerlo de algún modo. Y aquí es claro que hay que ir más allá de Marx en algún punto, porque Marx nunca llegó a completar lo que era el plan de la obra para la crítica de la economía política, hasta incluir el libro sobre el mercado mundial. Y sin embargo uno puede rastrear en los diferentes manuscritos, en el propio Capital, no muchas veces sin ambigüedades, en la propia letra de Marx, pero de un modo consistente con la unidad de la obra y con los principios metodológicos que rigen su investigación. Y uno puede encontrar, decía, numerosas evidencias textuales que muestran que para Marx, y esto es algo que me parece que vale la pena, insisto, enfatizar como parte de su legado, que el modo de producción capitalista es una forma social que es esencialmente o por contenido universal o global. Y no queremos decir con esto, ¿sí? No se trata simplemente de una mera agregación extrínseca de mercados nacionales, por ejemplo, conectados por medios del comercio exterior, sino tal como lo expresa Marx en los Grundrisse, el hecho de que el mercado mundial mismo es el espacio vital o metabólico de la acumulación del capital. Esto es el ámbito, y lo cito aquí nuevamente, que constituye a la vez el supuesto, el soporte del conjunto, en el cual la producción está puesta como totalidad, al igual que cada uno de sus momentos, pero en el que al mismo tiempo todas las contradicciones se ven en proceso. Y justamente es este carácter esencialmente global del modo de producción capitalista lo que hay que poner de relieve y lo que hay que ponerlo como punto de partida de la investigación en un proceso que hay que concebirlo, a mi modo de ver, desde la unidad mundial, que se erige en un proceso cuyo movimiento se realiza mediante, y esto es la acumulación del capital a la escala global, mediante la diferenciación en esferas nacionales de valorización o de acumulación del capital, las cuales están territorial y jurisdiccionalmente delimitadas y en competencia mutua, pero que en este proceso de competencia, si se quiere, geopolítica, de estas relaciones internacionales antagónicas, muchas veces jerárquicas, cosa que también hay que explicar, esa diferenciación en las potencialidades y en las relaciones internacionales entre los procesos nacionales de acumulación del capital. Estos capitales totales nacionales, si se quiere, representados políticamente por sus respectivos estados, en última instancia actúan siempre como hermanos enemigos, como dice Marx en el tomo 3, en referencia a la formación de la tasa general de ganancia, mediando el modo en que se establece la unidad de la valorización del capital total global como finalidad inmanente del mercado mundial. Y en este sentido, en términos resumidos, creo que este tercer punto remite a lo que, a mi modo de ver, es una expresión de la naturaleza intrínsecamente autoexpansiva del movimiento del capital como relación social cosificada, que se puede resumir en el hecho de que este proceso de autoexpansión es mundial por su contenido y nacional solo en su forma, otra vez remitiendo a estos dos términos que constituyen, a mi modo de ver, y el vínculo inmanente entre contenido y forma y de autodiferenciación del contenido en formas concretas de realizarse, es algo esencial del método dialéctico de Marx. Lo cual, en rigor, nos llevaría a una última cuestión, que sí tiene que ver más con el contenido concreto del libro, del capítulo del libro que escribimos con Rodrigo, y la pregunta que sigue, pero que me voy a limitar a mencionar muy brevemente, aún más brevemente que las anteriores, y lo dejo así precisamente para que todos quieran y se vuelquen a leer el capítulo y encuentren ahí desarrollada la discusión en detalle y el contenido, tanto de ese como de los otros grandes aportes que hay en el libro coordinado por Omar.
que es la pregunta de cuál es el contenido esencial que da unidad a este mercado mundial capitalista. Y aquí, nuevamente, aparecen muchas preguntas, me voy a limitar a señalarlas, digamos, cuáles se han tratado de dar desde las tradiciones críticas en las ciencias sociales, y en particular dentro del marxismo. La primera se trata de, por ejemplo, de relaciones que giran alrededor del imperialismo o la dependencia como tales, es decir, por formas concretas geopolíticas asimétricas o jerárquicas que median las relaciones en el sistema interestatal, o, como se ha planteado desde los propios teóricos de la dependencia, ahora ya desde los teóricos marxistas de la dependencia, en oposición a las llamadas versiones sociológicas de la dependencia, se trata, sin negar esas relaciones internacionales jerárquicas o de poder como empíricamente válidas, pero que se trata simplemente de formas fenoménicas de lo que constituye el contenido esencial de la unidad global de la acumulación capitalista, que es el desarrollo desigual a escala global, y es ese desarrollo desigual lo que es el fundamento de esas relaciones internacionales geopolíticas desiguales en la competencia en el mercado mundial. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál es el fundamento a su vez de ese desarrollo desigual? Y las respuestas también han sido varias. Discuto varias de ellas, o discutimos con Rodrigo varias de ellas en el capítulo. En particular ahí planteamos lo que han sido, a mi modo de ver, las más interesantes que han salido desde la teoría o de la versión marxista de la teoría de la dependencia, en tanto y en cuanto ambas intentan fundamentar justamente este problema del desarrollo desigual y la polarización del mercado mundial en formas diferenciadas, cualitativamente distintas, con potencialidades diferenciadas de los procesos nacionales de acumulación del capital, que son la respuesta que da Enrique Dussel respecto del intercambio desigual, la respuesta de Marini, donde el fundamento de la especificidad de la proceso de acumulación de capital en los países latinoamericanos está dado por la sobreexplotación, y frente a eso, en base a ciertas objeciones y críticas y desacuerdos con esas perspectivas, planteo una perspectiva alternativa desde un enfoque que venimos desarrollando desde aquí, desde Buenos Aires, del Centro de Investigación como Crítica Práctica, basado en lo que para mí tiene que ser el eje para pensar la unidad del mercado mundial capitalista y el fundamento del desarrollo desigual, que es la producción de plusvalía relativa a escala planetaria, a escala global, por parte del capital total global de la sociedad. Entonces, estas para mí son las cuestiones esenciales, todas cuestiones que precisamente brotan de hacerse preguntas y avanzar en respuestas que no se puede plantear desde la perspectiva de las ciencias sociales contemporáneas, y eso creo yo es el mayor legado que nos dejó Marx para pensar el mundo de hoy en día, que es ir más allá, como señalaba al principio Omar, de las apariencias inmediatas para encontrar el contenido oculto que da unidad y que se expresa en la forma de su propia negación en esas formas más concretas e inmediatas. Así que muchas gracias, y esto es todo lo que quería plantear respecto del poder de las preguntas. Muchas gracias.